Nuestro tema es la jornada número 13 y se titula Kibrot Hataaba. Y el punto que vamos a estudiar de aquí es el orden de marcha. El domingo vamos a terminar esta jornada porque hay otro punto que necesitamos ver aquí en esa jornada. Vamos a ir a la lectura bíblica, Números 33, 16. Números 33, 16. Dice Números 33, 16. Salieron del desierto de Sinaí, diga conmigo, y acamparon en Kibrot Hataaba. Okay. No somos expertos en leer en hebreo, pero más o menos así. Kibrot Hataaba. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti, en tu presencia, Señor, en tu iglesia, y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, a comprenderte, Padre. Necesitamos, Señor, ese hablar, esa palabra, ese hablar que da vida, que son palabras de vida, Señor. Por favor, úsame en esta hora, Señor, para que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de mis labios, Señor, que toda palabra, Señor, oramos, Señor, para que venga de ti, Señor, para que sea edificación, para que edifique las vidas, Señor, que estamos presentes, y aún por los que nos escuchan de lejos, Señor, oramos para que también ellos sean bendecidos. Ábrenos tu palabra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús, por tu Espíritu Santo. Amén. La jornada que anterior es Sinaí. Y dijimos que al llegar en Sinaí, a ver, ¿cuánto tiempo duró el pueblo ahí en el desierto de Sinaí? ¿Se acuerdan? Un año, pero más exactamente dijimos que 11 meses, 6 días. 11 meses, 6 días es el tiempo que ellos duraron ahí. ¿Por qué duraron mucho tiempo? Porque había jornadas que solamente una noche, 24 horas o 12 horas iban a estar ahí o estuvieron ahí, pero aquí en este desierto de Sinaí, en esa jornada, ellos duraron ese tiempo porque ahí Dios les dio la ley, los 10 mandamientos, les dio el testimonio y todas las figuras que leemos ahí en Éxodo, en Levítico y en Número, nos habla, son figuras que representan las riquezas de Cristo en tipología. Y todo lo que Dios puso a hacer a Moisés y a los sacerdotes, todo era una alegoría, una tipología, que debajo de esa letra y de todas esas leyes, Dios nos revela todas sus riquezas, las riquezas de Cristo. Entonces, ahora estamos aquí en la jornada número 13 y vamos a tomar Números 10, de versículo 11 hasta el capítulo 11, versículo 34. Todos esos los versículos que se va a usar para hablar de esta jornada. ¿Se acuerdan que también hemos visto que hay jornadas que no hay nada, no dice nada? Y es porque Dios no quiere que sepamos más. ¿Se acuerdan de Aluz? ¿No? No había nada. De hecho, los arqueólogos no encuentran esa ciudad, no encuentran las ruinas. Entonces, quiere decir que Dios, hay cosas que Él dice que no quiere que escarbemos, ni que andemos investigando. Entonces recuerden que en el mensaje pasado, a grandes rasgos, hablamos de cada una de las 12 jornadas y ahí entendimos que si un cristiano pone atención a estas jornadas, ¿qué va a descubrir? Va a descubrir el progreso de su vida cristiana, y que todo lo que venimos, hay un itinerario, un programa que Dios arregló. Pues se acuerdan que usamos la palabra arreglo al inicio. O sea, hubo un arreglo, un itinerario que Dios hizo para cada uno de nosotros, para nosotros como escogidos y predestinados. Y se acuerdan que la figura que usamos es el mismo Señor Jesucristo, porque Él no vino a hacer nada fuera de su voluntad. Aún el apóstol San Pedro le dijo: ten compasión de ti, que nada de eso te acontezca.
Y él dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque todas las cosas que hay un itinerario que Dios, que el Padre preparó para que él como el Hijo tuviera que pasar. Por eso todo lo que estaba escrito, él lo cumplió. Entonces, nosotros también. Y Dios pone la vida de los hijos de Israel para mostrarnos cómo es nuestro programa en esta tierra. Por eso es que les decía que cada jornada representa una etapa de nuestra vida como cristianos. Vamos a ir a Números 10, versículos 11 al 12, porque ahí nos van a hablar de la jornada de Kibrot Hataaba, en la jornada número 13. Dice Números 10, 11 al 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, en el año segundo, porque ya se acuerdan que ya están en el año segundo, porque casi un año estuvieron en Kibrot Hataaba, y los meses que habían transcurrido también, desde Ramesés hasta antes del Sinaí, o hasta el Sinaí. Entonces dice, a los 20 días, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Les decía que el tema es Kibrot Hataaba, el orden de marcha. Ese es el punto, ese es el aspecto que vamos a ver hoy. Para llegar al desierto de Sinaí, al pueblo de Israel les tomó 3 meses. Vamos a poner la imagen, Emily, por favor. El mapa. Y vamos a ver todo lo que hicieron ellos Hay otra donde están los números. Esa. Desde aquí de Ramesés, si logran ubicarlo, de aquí de Ramesés ellos salieron hasta acá, hicieron un tiempo de 3 meses. Y aquí en Sinaí ellos duraron 11 meses con 6 días, casi un año. Y ya después de eso caminaron un poco para llegar a Kibrot Hataaba. Este lugar es donde están ellos ahorita. Y Dios en para llegar a Sinaí, ellos caminaron 3 meses para recibir todas las instrucciones, y les decía que aquí en Sinaí duraron mucho tiempo, porque ahí Dios les entregó sus leyes. ¿Cuántas veces subió Moisés al monte? 11. ¿Y cuántas veces le habló Dios a Moisés? No, no es adivinanza. No. Sí, a 90 veces, ¿no? ¿Verdad? O sea, 90 veces, pero 83 veces le habló 82 veces a Moisés solo, 7 veces a Aarón junto con Aarón, y una vez solo con Aarón. Entonces 90 veces les habló. Entonces, ahora fíjense que de aquí de Ramesés hasta acá no eran unos 100, 200 personas, eran más de 2 millones de personas que venían. Imagínense cómo sería esa caminata. Imagínense más de 2 millones de personas caminando por el desierto. ¿Cómo sería eso? Esa caminata, ¿no? Imagínense cuando usted sale con sus hijos y tiene que agarrarlos de la mano, ¿no? Porque si no se les van por otro lado, ¿no? O se quedan atrás o se van por otro lado, tienen que agarrarlos. Hay papás que hasta les amarran, ¿no? Con un changuito lo amarran ahí para que no se le vaya al chiquillo, ¿no? Entonces, imagínense, porque no solamente venían adultos, sino que bebés, niños, jóvenes, todos venían de todas las edades. Más de 2 millones de personas venían ahí.
Pero ellos venían así de una manera desordenada. Yo no sé cómo era eso, o sea, nomás trato de imaginar, pero no puedo imaginar, no alcanza mi mente a ver 2 millones de personas. O sea, todo lo que venían haciendo, ¿no? Entonces, ellos por 3 meses hasta acá, y aquí en Sinaí se les dio las instrucciones, porque tenían que continuar todavía, tenían que llegar hasta Moab, donde está la tierra prometida. Aquí tenían ellos que llegar, bueno, desde adelante a Canaán, pero ellos tenían que continuar todavía. Hasta aquí en Sinaí eran 12 jornadas, les faltaban 30 jornadas todavía. Y no solamente un año, 2 años, sino que otros 38 años. Más de 38 años tenían que durar para llegar a la tierra prometida. Pero para llegar ahí, Dios tenía que instruirles, dar el orden de marcha. Miren, cuando Dios les dio la ley aquí en Sinaí, muchos de ellos no pusieron atención. Eh, Dios les dio la revelación de la ley, el pacto, les dio figuras. O sea que no es algo simple lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Imagínense Moisés subiendo y bajando con las instrucciones. Lo que más sobresale es cuando bajó con los 10 mandamientos, pero no solamente son los 10 mandamientos, les dio más cosas. Por eso, como 90 cosas dijimos. Entonces, en todas esas 11 subidas al monte, ahí todo lo que Dios les daba a ellos en figuras, ahí estaban escondida en ellas la revelación divina de algo espiritual. Fíjense que lo peor que le puede pasar al hombre es que fue lo mismo que le pasó a Israel. Por eso el apóstol Pablo nos advierte a nosotros en 1 Corintios 10 y dice que la mayoría de los hijos de Israel no le agradaron a Dios, porque ellos tenían su corazón en lo que, más bien no tenían su corazón, no en lo que Dios los ponía a que hicieran. Solamente estaban haciendo las cosas, pero no entendían lo que estaba pasando. Las ofrendas, todas las clases de ofrendas que estaban ahí, los animalitos, de todo eso. Y sin embargo Moisés sí sabía, cada una de esas ofrendas representaban a Cristo, estaban apuntando a lo que había de venir. Y lo mismo puede pasar a nosotros, los del Nuevo Testamento. Puede ser que Dios nos tenga haciendo cosas en la vida de la iglesia y aún nos esté usando para cuidar de su casa, que es la iglesia, pero puede ser que nosotros en una forma descuidada no estemos entendiendo lo que Dios nos tiene haciendo, para qué. Es necesario que entendamos, hermano, porque cuando no entendemos, entonces solamente nos afanamos en las cosas. Pero no debemos solamente de ocuparnos en hacer las cosas, sino entender. Por ejemplo, cuando venimos el domingo a la reunión, ¿qué estamos diciendo? Que el domingo, aunque el domingo es un día de descanso para muchas personas, y aún nosotros, porque el domingo es cuando no se trabaja, cuando no se va a la escuela, pero el domingo para nosotros es Cristo, porque Cristo es nuestro descanso. Porque si aún el domingo usted sigue afanado, sigue ocupado en cosas y no descansa, entonces significa que no está entendiendo. Porque las reuniones de la iglesia es nuestro descanso. Es aquí donde Dios nos da el descanso, porque es cuando escuchamos su palabra, recibimos su palabra. Entonces hoy día, así como el pueblo de Israel, así como estaban, podemos estar en la misma condición. Les decía que ellos, fíjense cómo pasaba en el monte, pues a ver si tienes la imagen del monte de Sinaí. Creo que dimos. Fíjense lo que pasaba en ese monte. El pueblo se quedó acá abajo. Hay otro que se ve desierto, Emily, por favor.
y este. Todo aquí estaban los dos, más de 2 millones de personas, pero acá arriba subía Moisés. Acá arriba, ¿y sabe usted qué pasaba allá? Dice que había relámpagos, truenos, y Dios hablando en medio de de ese sonido. Y el pueblo, imagínense lo que estaban haciendo ahí, solamente se enfocaban en eso. Y no entendían lo que Dios les quería hacer o lo que Dios quería que hicieran. En cambio Moisés sí, porque 90 veces Dios habló con Moisés. ¿Cómo podemos aplicar a nosotros hoy día? Porque lo que estaba pasando en ese monte era algo sobrenatural, algo extraordinario. Imagínense cuando hay truenos, relámpagos, ¿usted se asusta? Hay personas que se asustan, mi esposa se asusta mucho. Y imagínese, hermano, estar viendo eso cuando Dios hablaba en ese lugar. Entonces ellos, a lo mejor, no sé, se asombraban, no sé. Y puede ser que hoy día nosotros, miren lo que nos puede sorprender a nosotros, porque hoy muchos cristianos solamente quieren ver milagros, quieren ver proezas, señales, y solo quieren ver el poder de Dios. Solo quieren ver a ese Dios como un ser poderosísimo. Sin embargo, no entienden que ese Dios grande, ese Dios poderosísimo, se hizo carne y vino a nosotros. Y Él se encarnó y Él vino a nosotros y ahora está produciendo en nosotros algo. Es lo que a veces no se entiende. Los milagros, hermano, no van a producir nada en nosotros. Porque eran 10 leprosos. A 10 de ellos los sanó y por igual. Pero ¿cuántos regresaron al Señor? Uno nada más. Los 9 no regresaron. Entonces, los milagros no producen nada en nosotros. En ningún cristiano que esté ocupado solamente en la sanidad divina, en echar fuera demonios, en hablar en lenguas, para nada le va a aprovechar eso en lo que respecta a recibir de parte de Dios un galardón. Porque esas cosas Dios las hace sin que uno tenga un crecimiento espiritual. De hecho, hay pasajes fuertes en la Biblia como advertencia para nosotros para que no anhelemos tanto eso. O sea que es importante porque esos señales son externas, pero siguen después de la palabra. Primero es la palabra y dice que siguen esas como señales externas. Pero porque entonces no sería fe, porque creo en el Señor porque me hizo esto. Creo en el Señor porque hizo esto. O sea, nosotros somos de fe y para fe. Entonces, o sea, no estamos ignorando esto porque en esta iglesia Dios ha hecho milagros. Nosotros tenemos la palabra profética aquí. No se ha permitido, no hemos tenido la experiencia en lenguas pero podemos hablarlo si queremos. O sea, no estamos diciendo que no sirven, sino simplemente estamos diciendo que no tenemos que enfocarnos tanto en ellos como el pueblo, porque el pueblo se quedó en eso. Y no entendieron lo que el Señor estaba haciendo. Por ejemplo, Mateo 7, 22 al 23, ¿se acuerdan de este versículo que siempre usamos? Mateo 7, 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, también es otro versículo que nos habla de que tengamos cuidado, pues, que pongamos atención porque podemos ocuparnos en estas cosas y no de lo que realmente Dios quiere, porque mire lo que dice Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, ¿se dan cuenta de lo que está diciendo? Todo lo que tiene que ver con el poder de Dios y lo sobrenatural no nos garantiza que vamos a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Si no tenemos cuidado, esas cosas nos harán estancar en el crecimiento espiritual. Entonces, vayamos a meternos un poquito en esto, porque hay algo que Dios nos quiere mostrar en esta noche. Lo que Dios nos quiere, o lo primero que Dios nos quiere dar a entender en esta jornada de Kibrot Hataaba, es el orden de marcha. Leímos Números 10, 12, ¿no? Leamos otra vez Números 10, 12. Números 10, 12. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según que el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Pero fíjense cómo partieron ellos, cómo ellos iban caminando, o cómo de qué manera quería, o qué es lo que Dios quería en esa caminata, pues. Si nosotros nos damos cuenta, este orden de marcha no se había mencionado anteriormente, sino que es hasta aquí en el capítulo 10, dice que ellos hay un orden de marcha. Notemos la diferencia entre caminar y marchar, no es lo mismo. Caminar, ¿cuál es la diferencia entre caminar y marchar? Porque ellos, cuando empezaron su peregrinaje, ellos comenzaron caminando en una caminata. De hecho, hemos hablado de que como fue un momento en que Dios les dijo, Dios y también los egipcios apremiaban su salida de Egipto, porque Dios mandó un juicio y mató a todos los primogénitos. Entonces, y todos salgan ya de una vez, lleven todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces ellos salieron en una estampida, y entonces por eso le decía hace rato que esos más de 2 millones como venían en un desorden. A lo mejor algunos se quedaban ahí sentados y alguien tenía que decir, Moisés tenía que decir, no sé, vámonos, porque tenemos que avanzar, tenemos que llegar a Sucot, tenemos que llegar a Etam, ¿no? Y ellos, a lo mejor alguno ahí todavía se quedó en Sucot todavía, porque se acuerdan de las marismas que hablamos. Entonces, ellos, no había orden de marcha ahí. Entonces, eso significa que en la realidad del Nuevo Testamento, todos nosotros los cristianos que comenzamos nuestra vida cristiana en una caminata, es decir, como bien nos parece. Y Dios lo permite de cierta manera. Los hermanos nuevos, de hecho, tenemos el cuidado de no decirles, de no obligarles, sino no estarles diciendo, porque decimos que Dios los cautive, que Dios les convenza, ¿no? Porque mientras más estamos diciendo, como que no vienen, ¿no? Entonces, y Dios da la oportunidad de que los recién convertidos hagan lo que quieran. Pero después de un tiempo, Dios dice, hay un orden de marcha. Amén. Por eso a los ya que tenemos más años, el pastor, los líderes nos regañan, ¿no? Nos dicen, es que hermano, ¿qué pasó con usted, pues? ¿No? Entonces, aquí en la figura dice que después de 3 meses ya no es una caminata lo que tenemos que andar, sino que es una marcha, orden de marcha, una marcha ordenada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre caminar y marchar? ¿Ustedes tienen alguna idea? Caminar y marchar. Ok. Caminar, fíjese lo que dice el diccionario. Caminar se refiere a moverse a pie de forma general, a veces con un propósito específico o en un lugar definido.
pues vamos a, no sé, por aquí ya no se camina, ¿no? Todo es en carro. Pero imagínense donde se tiene que caminar, vamos, ¿no? Y vamos, pues como quiera vamos, no hay un orden, ¿no? Pero marchar, por otro lado, suele implicar un movimiento más organizado, eso es marchar, un movimiento más organizado, disciplinado, con una finalidad definida. Y así son las marchas, así son los desfiles. ¿Cuántos desfilaron en la escuela? Yo no sé acá, porque como es en la ciudad es diferente, no sé, pero en los pueblos nos ponían a recorrer todas las calles de los pueblos. Y ahí van, y no crean ustedes que vámonos y un ton desorden. Primero va, no me acuerdo cómo, porque ya tiene muchos años que dejé de estudiar. No sé si van los primeros de sexto, luego de quinto, luego de cuarto, primero, segundo, o al revés, ¿no? No sé, no me acuerdo cómo iba. Pero se dan cuenta que todos van. Emily, ¿ustedes no marchan cuando es 15 de septiembre, 16 de septiembre? En el Zócalo, ¿no? ¿Cómo van ordenados? Oh, ok, mejor vamos al Zócalo porque sí, ¿no? Bueno, si no, vean este 15 de septiembre, 16 de septiembre, cuando venga. Y cuando nos televisan, ¿no? Ve usted en la televisión, vean, se dan cuenta cómo van los soldados en grupos, bien organizados, bien uniformes, ¿no? Eso es marcha. O sea, un orden ahí. Pero caminar, usted también cuando va uno al centro, ¿no? Y cómo está todo ahí, hermano, hasta choca uno ahí y todo, ¿no? O sea, eso es caminata. Entonces, aquí en la jornada de Kibrot Hataaba, los hijos de Israel empezaron a caminar en una forma ordenada, porque venían bien desordenados. Es decir, aquí el Señor los iba sometiendo poco a poco. Y fue Él el que les puso orden en medio del pueblo. Por eso les dio los 10 mandamientos, les dio todas las leyes, ¿no? Y entonces les dio también el orden de distribución de los campamentos y cómo debían de acampar y marchar en un determinado orden. En la próxima les traigo la imagen donde cómo acampaban alrededor del tabernáculo. Entonces, el orden de marcha no fue puesto en práctica inmediatamente, por eso decimos que cuando inicia uno la vida cristiana, está uno todo desordenado. A veces uno viene a la reunión y a veces otras veces no, y así pasa cuando uno empieza y dice Dios está bien. Y por eso los líderes tenemos que tener cuidado. Los que ya tenemos tiempo tenemos que tener cuidado con los hermanos porque apenas están iniciando. Pero ya después tiene que haber un orden de marcha. ¿Por qué Dios da el orden de marcha a los hijos? ¿Por qué Dios dio el orden de marcha a los hijos de Israel? Es porque nosotros somos desordenados por naturaleza. Y también es que aquí en el orden de marcha está hablando de esperar en el tiempo de Dios, cuando Él diga. Pero nosotros a veces no esperamos en Dios, porque no sabemos confiar en Él. Nosotros los hombres y mujeres somos muy desesperados, ansiosos, insaciables y queremos hacer muchas veces las cosas por nosotros mismos. Y justamente esa es la clase de problemas que nosotros los seres humanos tenemos. Por eso aquí en esta jornada vamos a entender que como iglesia hay un orden de marcha. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Aquí en la jornada de Kibrot Hataaba, primeramente se nos enseña a marchar en orden. Hasta en el desierto de Sinaí nunca habíamos leído el orden de marcha, porque eso lo revela Dios hasta en el monte de Sinaí. Específicamente aquí en Kibrot Hataaba, nos muestra a Dios o establece un orden de marcha. Pero ¿qué quiere decir que hay un orden de marcha? Quiere decir que Dios es soberano y que Dios en su soberanía elige quién va a la derecha, quién va a la izquierda, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién acompaña al segundo, quién acompaña al tercero, qué levita se ocupa de una cosa, qué levita se ocupa de otra cosa, porque debe haber un orden en la iglesia. Amén. Imagínense que
bueno, cuando inicia la iglesia el pastor es el que hace todas las cosas. Hace todo, pero llega un momento en que se le delega a los hermanos porque necesitamos todos participar, todos colaborar. Y hay un orden. Así que cuando nosotros no somos movidos por el Señor, bajo la dependencia del Señor, sino que nos movemos por nuestros propios impulsos desordenados, porque muchas veces nos adelantamos al Señor, no sabemos esperar el turno. Pero noten que aquí hay mucho detalle para que el pueblo de Dios aprenda a avanzar ordenadamente en la vida de la iglesia. Lo que nos enseña esta jornada es que podemos ya tener varios años de estar en la vida de la iglesia, pero no ser gente disciplinada. No ser gente que ha entendido todos esos principios revelados en el libro de Números. Y gracias a Dios que nos está hablando, nos está enseñando. El orden de marcha es porque debe haber organización y disciplina. Organización y disciplina. Por eso, aún la hora de llegada, ¿no?, de aquí, pues los miércoles hay hermanos que trabajan y ellos llegan y yo les he dicho que mejor que llegues a que no llegues. Porque es para mí, o sea, Dios así me dio la convicción, para mí es mejor que llegues a que no llegues, porque a veces uno dice, no voy porque ya es tarde, ¿para qué voy? No, vente. Pero ya el domingo hay que ser disciplinado, pero recuerden que eso no es al inicio, eso ya es después. Cuando uno va adquiriendo, ya tienes un buen tiempo en la iglesia, uno mismo tiene que escuchar la voz de Dios, que tiene que ser disciplinado y organizado para poder marchar. Amén. Entonces, ahora aquí, en esto, hermano, debemos de entender, o más bien no debemos ser livianos en nuestra vida cristiana, debemos ser serios. No estoy diciendo de serios de ya no reírnos, no, estoy tomar con mucha seriedad y responsabilidad lo que es la vida de la iglesia. Porque tenemos que saber que hay un orden divino para conducirnos en la vida de la iglesia. No podemos andar en una caminata todo el tiempo. Es verdad, eso es necesario al inicio. No podemos, por eso les decía que los hermanos nuevos no podemos y decirles, no, es que tienes que ahora, no, tranquilos. Pero ya un hermano que ya tiene un buen rato aquí, que ya ha recibido instrucciones, ya si falta, pues sí, ¿qué pasó contigo, no? ¿Por qué no puedes venir? ¿Por qué no vienes a las reuniones? ¿Por qué no llegas temprano? Pero ya siempre hacerlo con amor, no tampoco echarle en cara y decirle que no. O sea, pero recuerden que porque es Dios, Dios debe de hacerlo a través de nosotros, porque si lo decimos en nuestra carne, el otro está en la carne y pues nos agarramos ahí, ¿no? Entonces, hermano, la caminata, recuerden, es al principio, pero ya después de 3 meses, a ellos se les dio el orden de marcha. Gracias a Dios que no nos pide que marchemos en orden inmediatamente al salir de Ramesés, sino que nos da un tiempo. Estos 3 meses puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sé. Pero tenemos que aprender esto, ¿no? No todo el tiempo tenemos que caminar descuidadamente, sin instrucción, sin ordenamiento, sin organización, sin disciplina. El orden de caminar como un soldado marchando aquí en esta jornada está relacionada con la codicia. O sea, eso es lo que nos está mostrando aquí. Hoy no vamos a hablar de la codicia, pero más en el domingo sí. Entonces ninguno puede caminar ordenadamente si aún es codicioso. ¿Se acuerdan que el mensaje pasado dijimos que Kibrot Hataaba significa la tumba de los codiciosos? Y de hecho, hermano, la codicia es una parte que vamos a estudiar en el próximo mensaje, que no nos permite caminar ordenadamente. De hecho, todos somos codiciosos. ¿Se acuerda? Un hombre en la Biblia que él dijo que era irreprensible en cuanto a la ley, irreprensible. Ese era Pablo. Pero en Romanos 7, versículos 7 al 8, él descubrió, en Romanos 7, versículos 7 al 8, él descubrió que él era codicioso. Dice Romanos 7, 7 al 8,
¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la ley si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí el apóstol se dio cuenta que había codicia en él. La codicia es el pecado más oculto que lleva al cristiano. Lo lleva escondido, porque no se puede saber si alguien es codicioso. Bueno, si los pecados fueran por letras y de repente apareciera una C en la frente, diga, es bien codicioso eso, ¿no? Pero no se ve. Pero es algo que todos nosotros llevamos. Si nos pasaran unos rayos X del Espíritu Santo, como se le pasó a Pablo, vamos a saber que todos somos codiciosos. Nada más una probadita, ¿cómo lo que es ser codicioso? Es que nosotros no estamos conformes con el de hoy. O sea, vivir un día a la vez. Siempre estamos pensando en el mañana. Llega el domingo y nosotros no somos capaces de decir, hoy es un día de descanso, no voy a pensar nada en el trabajo, hoy es para el Señor y voy a vivir con mi familia adorando al Señor. No, si ya estamos pensando el lunes, ya estamos pensando y eso no nos permite caminar en orden, porque ya estamos pensando en eso. Entonces Dios en esta jornada nos va a enseñar de que nosotros tenemos que aprender a vivir un día a la vez. Entonces, pues volvamos al punto, pues. Lo que Dios quiere tratar con nosotros aquí es con el desorden y la codicia, pero ahorita estamos enfocados en el orden de marcha. Entonces hay un orden de marcha, pero el ser humano tiene ese problema, porque muchos quieren ser el primero, otros no quieren ser el primero, quieren ser el segundo, otros el tercero o otros hasta el último. Y es lo que pasa, por ejemplo, no se van a enojar lo que voy a decir, pero por ejemplo estas sillas que están aquí, es para que uno llegue y tome, pero también como somos muy bíblicos decimos, no desees el primer lugar, mejor vete hasta atrás, o sea que siempre estamos ahí, pero mi punto es de que, por ejemplo, cuando, vamos a poner los domingos, todos los hermanos, ahí ponemos a dos hermanas que acomodan, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer los demás? Acatar ese orden, ¿no? Acatar ese orden, decir, si la hermana que está aquí, hermano, siéntese acá, aquí. Y nosotros no queremos, ¿no? Hermano, aquí hay lugar. No, aquí estoy bien. Ese no hay orden ahí, me explico. Y es porque ese es nuestro problema como ser humano. No queremos, ¿me explico? ¿Se recuerdan de la disputa que tenían los 12 discípulos sobre quién de ellos sería el primero o el más importante? O sea, es algo que Dios sabe que nosotros tenemos. Y Dios nos quiere ordenarnos. Para que podamos marchar, para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana como iglesia, debe haber un orden. Amén. Cuando ustedes tengan tiempo o si quieren, a ver si pueden buscar nuestros hermanitos ahí 1 Corintios 12:24, y dice que Dios ordenó el cuerpo, o sea que el cuerpo humano tiene un orden. Amén. Tiene un orden, y Dios de funcionamiento dice que Dios ordenó el cuerpo. Entonces tenemos que estar funcionando en el lugar que Dios nos asignó, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Está hablando del cuerpo de nosotros, porque está comparando a la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en la vida de la iglesia. Fíjense, hermano, si nosotros entendemos eso, siempre vamos a procurar
las reuniones de iglesia, porque hay un lugar específico o hay una función específica que cada uno de nosotros hacemos en la iglesia. Amén. Pero tenemos que entenderlo, por eso Dios nos está ayudando, pues, porque de aquí ya Dios dice, ya pasaron 3 meses, ya fueron 12 jornadas, ahora es cuando tienen que avanzar, porque no pueden llegar así todos desordenados y entrar a Canaán. O sea, en otras palabras, no puede Cristo crecer, formarse en una vida desordenada. Necesita el orden. Tenemos que estar funcionando entonces en el lugar que Dios nos asignó. Porque algunos piensan, ¿por qué no me ponen en el lugar número 1 o en el 2 o en el 3? Yo creo que haría mejor las cosas. Es que así no es. Es que nosotros no escogemos el lugar. Es Dios el que nos pone, nos asigna. Amén. Hermanos, esto de que estoy hablando es muy delicado. Entonces, tenemos, hermano, que entender esa lección. Por eso Pablo dijo que estas cosas le sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces Dios establece los límites a cada persona de su actividad, de su provisión y de muchas otras cosas. Y nosotros por nuestro afán de ponernos nuestros propios límites y provisiones, no confiamos en Dios y menospreciamos el arreglo divino. Y es por eso que el Señor ahora nos quiere corregir, pues, y dice, no, debe haber un orden de marcha. Vamos a ir a Números 10, versículo 12. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, ahí dice, ¿de qué manera partieron? Según el orden de marcha. Vuelvo a repetir, todos nosotros como cristianos comenzamos nuestra vida cristiana en una caminata, pero recuerden que en la caminata hacemos lo que queremos y aún caminamos en una forma individual. Sin embargo, cuando ya tenemos más tiempo de ser cristianos, nosotros ya no andamos en una caminata, andamos en una marcha como un ejército bien ordenado. No es lo mismo caminar por nuestra propia cuenta que marchar como un ejército sujeto a un capitán, a un general. Así que en esta primera parte del mensaje de hoy es importantísimo que nosotros, después de recibir revelación de Cristo con todas sus riquezas, que está significado por la ley entregada al pueblo de Dios en el Sinaí, después de eso nosotros tenemos que marchar en orden. Porque Dios dice que nosotros somos sus ejércitos. Leamos Números 10, 28. Números 10, 28 dice, este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. ¿Cómo tenemos que marchar nosotros? Como ejércitos. Noten que aquí ya no se nos habla de ejércitos. Al principio en el Evangelio somos creyentes que caminamos, somos hermanos, pero Pablo dice en Filipenses que tenemos que combatir unánimes por la fe del Evangelio. Así que nos trae la idea de que nosotros combatimos o luchamos como un ejército. ¿Cómo es que nos presentamos como la iglesia? Como un ejército. Como un ejército. Recuerden, al principio nosotros andamos desordenados. Caminamos en una caminata, pero no marchamos. En cambio, los soldados, ellos todo el tiempo van marchando, son bien organizados, disciplinados, caminan en orden. Entonces vemos que el pueblo al principio estaba desordenado, luego el Señor pone orden para que el pueblo marche. Cuando ellos iban, ¿se acuerdan que cuando estuvieron al ejército, a los egipcios, al ejército, a Faraón y a su ejército detrás, y estaba el mar rojo adelante? Y dice que Moisés clamó y Dios le dijo, ¿por qué clamas? Di al pueblo que marche, pero ¿cómo? Si no sabían cómo era marchar, ¿no? Porque no les habían dado instrucciones. Pero ya acá en Sinaí, ya les dieron las instrucciones, le dieron el orden de marcha, entonces ellos tienen que aprender a marchar en orden. Entonces ya vimos la diferencia entre caminar y marchar, y aún en pocas palabras podemos decir que la caminata es hacer lo que uno quiera, o lo que se le dé la gana a uno. Y aún Dios dice, está bien, está chiquito.
porque está la figura, pues. Pero después de eso, tenemos que, hermano, que saber que hay un orden de marcha. No podemos, ya después de un tiempo, no podemos hacer lo que queramos. ¿Se acuerdan del apóstol San Pedro? Jesús le dijo, cuando eras joven, te ceñías, hacías lo que querías, pero ahora que, ¿o quién dijo eso? ¿Era él, no? Pedro? Y ahora que ya él es grande, o sea, alguien más te va a ceñir, alguien te va a llevar a donde tú no quieras ir. Entonces, hermano, ¿qué nos está tratando de decir la palabra de Dios? Lo que nos está diciendo es que si usted está madurando en su vida cristiana, no puede vivir como usted quiera, como se le dé la gana, sencillamente. Hay un orden de marcha. Mire, hermano, un soldado cuando es convocado, ¿cómo convocan a los soldados? Bueno, lo hemos visto en las películas, pero algún día vayan ahí, bueno, ahí en los lugares, en los campos, ¿no? Allá por Naucalpan están los campos, no sé dónde, en otros lugares hay campos donde están los ejércitos, ¿no? Los soldados, ¿no? ¿Verdad? El toreo ahí, y ahí están las puerta 1, puerta 2, puerta, bueno. Y ellos, hay una corneta de orden, y empieza a tocar, y es cuando los soldados escuchan inmediatamente, pero fíjense que ellos no están entregados en un desenfreno, no están jugando, no, ellos siempre están a la orden. Es más, cuando ellos van a ir le llaman franco, o cuando van a ir de vacaciones, van con esa mentalidad de que si requiere, ellos tienen que incorporarse inmediatamente a la orden del campamento más cercano. Entonces, fíjense lo que es ser como ejércitos. Todo el tiempo, como los soldados, tenemos que estar en alerta para responder y marchar. Hoy día muchos cristianos, a pesar de que llevan años, siguen en la caminata o seguimos en la caminata cristiana y no están en la marcha cristiana. La marcha cristiana demanda de nosotros organización, disciplina, responsabilidad, estar en alerta todo el tiempo. Por eso dice la Biblia que tenemos que orar todo el tiempo, oremos sin cesar. Amén. Entonces, Dios tiene que tratar esto con nosotros para que acatemos el orden de nuestro capitán, que es nuestro Señor y Dios. Pregunta, ¿usted está a la orden de su capitán? ¿Usted está a la orden de su general? ¿Usted está a la orden de su coronel? ¿Está a la orden de su rey? Entonces se da cuenta que ya no podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros debemos aprender a marchar. Pero recuerden que marchar no es cuando nosotros queramos, cuando nosotros nos dé la gana, ni es cuando nosotros queramos, sino es avanzar, es marchar de acuerdo al orden que Dios establece, es decir, a la hora de nuestro Dios. Debemos de ajustarnos a la hora de nuestro Dios y que Dios se ajuste a nuestra hora. Hermanos, nuestra marcha, Dios es el que decide, porque Él es el que alza la nube y es el que hace que se detenga la nube, que baje y repose sobre el tabernáculo. A ver, no sé, Emily, Johan, Evan, no sé cómo es la escuela aquí, pero no sé si los lunes todavía se forman ustedes, ¿ya no? Y tienen que decir, tomar distancia, ¿no? ¿No les enseñan eso? Los demás sí, ¿no? En nuestra escuela, tomar distancia, ahí está uno, ¿no? Firmes, ¿no? ¿Cómo dice? Blanco derecho, ¿no? Izquierdo, media vuelta, ¿no? Y ya cuando dice, rompan filas, ¿no? Y cada quien, ¿no? Un desorden ahí, ¿no? No sé cómo son las escuelas hoy, creo que es diferente totalmente, Emily. Ya no hacen eso, creo. ¿En la primaria sí? Sí hacen, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque tienen que enseñar lo que, ¿verdad? Los honores, ¿no? O bueno, voy a tener que ir a la escuela de Emily para cerciorarme. No te creas. O de Johan yo creo que ya después, ya en la secundaria, ya en la prepa ya no hacen eso, en la universidad, porque todos empezamos a ordenarnos, ¿no? Porque de chiquitos no podía uno, ¿no? Saludar, así está uno, ¿no? ¿Cuántos de ustedes?
Está el niñito ahí, saludar, y así están, ¿no? Que sea así, ¿no? Y así están. Ok, entonces, y ahí aprendimos a marchar, en los desfiles, hermano. Todos, ¿no? Todos en orden. Si no va el maestro de educación física, con su vara ahí. Así nos hacía a nosotros. Entonces, hermano, cuando ya tenemos determinado tiempo de ser cristianos, ya no somos gente que camina por su propia cuenta, sino que va dependiendo de los compañeros que Dios pone adelante. Amén. ¿Alguno de ustedes participó en la escolta de la escuela? Evan, ¿no? ¿Verdad que hay un abanderado, un comandante, ¿no? Y el comandante daba el orden, ¿no? Escolta, paso redoblado, ya, ¿no? Y ya todos ahí, ¿no? ¡Por la izquierda! ¿No? Y todos. ¿Se acuerdan que una niñita, no sé si vieron video, ¿no? Una niñita era la comandante y dijo, y ella iba dirigiendo, escolta, por la derecha, y ella solita se fue a este lado y todos los demás se fueron por el izquierdo, ¿no? Y ya regresó ella bien enojada, ¿y qué hacen? Es por la derecha, no sé si han visto eso. Ok, entonces, pero recuerden cómo es nuestra vida cristiana. De inicio, dice Dios, está bien, no sabes, pero después de un tiempo debe haber orden de marcha. Nosotros somos como el ejército, o somos el ejército, dice, porque por sus ejércitos salieron, partieron de ahí. Y aunque Dios es el capitán, pero en su pueblo Él delega a líderes que van delante de nosotros. Y nosotros tenemos que seguir las indicaciones de ellos y a veces no queremos. Porque a veces los líderes dicen, hermano, por favor, no, porque nosotros no tenemos problemas de acatar el orden de Dios. Si Dios dijera de allá, no sé, no quiero ofender ni nada, pero si Dios dijera, haz esto, nosotros sí, Señor, pero que nos diga a través del líder que Dios puso, y nos cuesta, porque en el versículo 13, números 10:13, fíjense que no es Dios el que lo estaba dirigiendo al pueblo directamente, sino por medio de su líder que él delegó. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Pero nosotros a veces estamos acostumbrados a guiarnos por nuestros impulsos, pero son impulsos desordenados. Y en esta lección, y es lo que Dios nos quiere enseñar aquí en esta lección, versículo 14. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos porque eran 12 tribus. Y Dios tenía que poner en orden quién iba primero. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. O sea que era el tribu el que iba, pero ponía a Dios a un líder. En este caso era Naasón. Esas eran personas escogidas por Dios, no eran personas que se habrían propuesto voluntariamente para marchar en primer lugar o para estar sobre el ejército. Aquí los que marchan en primer lugar es el campamento, aquí es Judá, el campamento de Judá, de la tribu de Judá, y tenemos a Naasón, hijo de Aminadab, que estaba sobre el ejército, y a ellos no todos los demás tenían que obedecerle. Amén. Versículo 15. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, otra tribu, Natanael, hijo de Suar, otro líder. Y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliad, hijo de Elón. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que va a la tribu? Y aún hemos dicho que cada iglesia local es una tribu. Y si Dios te puso en esta tribu, ¿qué tienes que hacer? Si esta es el tribu de Judá, tienes que seguir a Naasón, las indicaciones que Dios le da por medio de Naasón. Amén. Amén, porque entonces si no vamos a hacer lo que queramos y Dios no quiere eso. Amén. Por eso cada iglesia local es una tribu.
No somos mejores que otra iglesia local, ni ellos son mejores que nosotros, no. Solamente que Dios puso a cada tribu, a cada hermano en iglesia local, en una iglesia local para que funcione, pero para que acaten el orden que Dios da. ¿Me explico? Porque si Dios hubiera querido, Dios lo pone en usted en otra iglesia local y usted no tendría que escucharme, tendría que escuchar a ese hermano, pero Dios lo puso a usted aquí. Entonces tenemos nosotros que acatar lo que Dios nos está enseñando. Entonces, aquí vemos el orden de la marcha por cada tribu de los hijos de Israel. Dios nos quiere a nosotros avanzando. Oigan bien, Dios no quiere que nos estanquemos, que estemos jugando como hizo el pueblo, porque dice que el pueblo se levantó a comer, a beber y a jugar. Y dice que en ese jugar, dice otra versión, en el desenfreno había pecados que cometían ellos. Hermano, tenemos que ver que en esa marcha se requiere de santidad, de consagración. Entonces, tenemos que saber que la iglesia avanza cuando se está haciendo bajo el orden del Señor. Pero en una iglesia donde los hermanos no siguen el orden de marcha es porque tienen problemas de someterse a los líderes que Dios ha delegado. Entonces la lección de hoy para nosotros es aprender a caminar bajo las órdenes superiores de los líderes que Dios ha puesto. Vuelvo a repetir, uno no se pone, es Dios el que lo pone a uno. Muchos de nosotros ya siendo cristianos, pero ya llevamos años de ser cristianos, pero no entendemos que debemos de marchar como soldados. Acuérdense, busquen cómo es la vida de un soldado. Y ellos, hermano, tienen muchas disciplinas. Miren, si nosotros no recibimos esta palabra en nuestro corazón, entonces el diablo va a hacer estragos entre nosotros. Por un pequeño descuido, el diablo se aprovecha y desbarata el orden de Dios. Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, y el hermano Lalo, ¿qué? ¿Quién es él? Y de verdad que yo no soy nada, pero la cosa es que Dios me puso, pues. Y yo tampoco me puedo quitar porque ni tampoco me pongo ni me quito. Es Dios el que me pone. Por eso a cada varón que Dios le da, a cada hermana que Dios le da una función a la iglesia, Dios lo pone. Yo les digo, hermano, usted haga esto, hermana, usted haga esto, pero es Dios el que les da eso. Y Él me da mi palabra para que esta iglesia vaya en orden, ¿no? Recuerden, iniciamos bien desordenados, pero Dios nos está poniendo, nos está dando el orden, pero es para que avancemos, amén. ¿Por qué decimos que el diablo? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas. Nosotros en esta batalla, o más bien en esta marcha, en orden de marcha, estamos peleando con enemigos que son invisibles. Entonces tenemos que estar conscientes que nuestros enemigos son invisibles, pero que lo podemos percibir, discernir a través de nuestro espíritu. Por eso todo mundo tiene que aprender a ejercitar su espíritu, porque cuando hay algo que quiere destruir el orden de la iglesia, es un espíritu el que está queriendo destruir, y es por supuesto que es de parte del diablo, pues. Y tenemos que aprender, ¿qué tenemos que hacer? Someternos unos a otros. Mire lo que dice 1 Pedro 5, 5 al 8. 1 Pedro 5, 5 al 8. Miren lo que dice. 1 Pedro 5, 5 al 8. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos. Y dice, y todos sumisos unos a otros. Ahora, porque todo hermano, ¿a quién se somete usted? Yo me someto a la iglesia. Porque si la iglesia no quiere hacer nada, pues yo no puedo hacer nada. ¿Me explico? De hecho, hay un grupo de líderes que me someto a ellos. Entonces, dice que sumisos unos a otros, y para eso se requiere de humildad. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el 8, sed sobrios y velad. ¿En qué tenemos que velar? En este orden de marcha. Cuidemos el orden. Cuidemos el orden. ¿Sabe cuándo es que hay desorden? Empieza a haber desorden cuando hay murmuraciones.
Por eso nosotros, cuando un hermano esté hablando del mal de los líderes o del pastor, es que a mí creo que estaría mejor, tenemos que saber cuidar eso, no unirnos, sino que, a ver, espérate, vamos con él pues, vamos a platicar y le dices lo que está diciendo. Porque si usted dice, sí es cierto, yo sabía que, entonces ya el diablo está haciendo las cosas ahí, está haciendo estragos, amén. Y por eso hay divisiones en la iglesia pues. Entonces, vamos con él para que tú le digas, en amor, dile lo que lo estás diciendo. Pero a veces nosotros no hacemos eso, sino que nada más estamos murmurando. Y eso trae un desorden y es el diablo que ya está metiendo no su cuchara, sino su cola ahí. ¿Verdad? Entonces, hermano, dice aquí, sed sobrios y velad. Y dice, porque vuestro enemigo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está hablando de someternos unos a otros. Yo me someto a ustedes someten a los líderes que Dios ha establecido. Amén. Voy a leer estos versículos para terminar. En Números 10, 17 al 28. Bueno, ustedes lo leen en su casa porque ya es mucho. Pero solamente voy a leer 2 versículos nada más. Después que ya estaba desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos y Elisur, hijo de Sedeur. Entonces, ustedes van a leer todo, cada tribu, hasta el versículo 28. Y dice, este era el orden. ¿Se dan cuenta que quién empezó primero? Judá. Luego Isaacar. Y vinieron, pero ¿quién? A lo mejor, ¿quién era el primogénito? Rubén, ¿verdad? A lo mejor Rubén hubiera dicho, no, yo soy el mayor, yo voy primero. Pero él no dijo nada porque ¿quién lo designó el orden de marcha? Dios. Y es el que él pone, pues. Puso a Judá, luego a Isaacar y luego a los demás y hasta el último, él puso a otros. Pero todos son importantes porque ellos, algunos que van a la vanguardia y a la retaguardia, porque tenemos que proteger por todos lados. Amén. Por eso todos estamos de la manera que luchamos por medio de la oración. Por eso estamos orando acá, orando y orando como iglesia, porque necesitamos, hermano, como ese ejército que tiene orden. Entonces lo primero que nosotros debemos aprender después de recibir toda la revelación de que Jesucristo es aprender a marchar en orden, porque porque el progreso de nuestra vida cristiana no es un juego. Oigan bien, el apóstol Pablo dice que los israelitas se levantaron a comer, a beber y a jugar. De ellos dice que no se agradó Dios y como consecuencia de su ligereza, de su irresponsabilidad, se quedaron postrados en el desierto. Debemos dedicarnos a vivir en el orden de marcha como un ejército disciplinado, organizado, como un ejército que siempre está en forma. Por eso dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercicio para la piedad, para todo, aprovecha. Amén. Todos somos compañeros de milicia. Y si alguno de nosotros Dios nos pone en el lugar número 1, o en el 2, en el 3, vayamos porque caminemos, sometámonos porque Dios es el que pone. Amén. Tenemos que aceptar el número que Dios nos ha asignado para ocupar. Si a usted le dio el número 1, sea ahí fiel en el número 1, no se mueva de ahí. Si le dio el 5, ahí en el 5, si le dio en el 10 o en el 99, en el 100, no sé, pero debemos, hermano, saber que hay un orden. Amén. Y debemos, y de hecho todos nosotros tenemos un número. Y ese número lo da Dios a nosotros. No es el 666, que no se asuste. Y voy a usar un ejemplo para que usted entienda eso. En México, cada soldado porta una cadena con placas. Y los soldados de otros lugares también, los soldados, el ejército de Estados Unidos también hace eso. Portan una placa con placas, una cadena con placas de identificación militar. Esas son llamadas dog tag en inglés, la cual contiene datos personales como el nombre, el número personal del soldado, ¿no? Entonces, si se respeta eso, por ejemplo, hay un capitán, hay un teniente, subteniente, cabo, no sé, ¿no? Y todos se respetan, se acatan esas órdenes. Amén. Por ejemplo, si el capitán le dice,
ve por no algo que tiene que hacer el otro, obedece, ¿no? Y así, o sea, porque Dios nos pone como ejército, como soldados. Por eso dice Pablo que somos compañeros de milicia. Entonces, termino diciéndoles, renunciemos a nuestra caminata individual. Sí, fue parte de un principio, pero no debe ser todo el tiempo. Debemos, hermano, debemos de buscar vivir la vida de la iglesia, pero vivamos en orden. Y tomemos en cuenta a Dios, que es nuestro capitán, pero que Él ha puesto líderes, ha delegado esa autoridad para que nosotros marchemos en orden. Por eso, cuando se les convoca a la reunión, no es el pastor el que lo está haciendo. Si hay reunión de mujeres, de damas, si hay reunión de alabanza, si hay reunión de oración, reunión general, si hay una cena de matrimonios, ¿quién está convocando? ¿Quién? O sea que no soy yo, no tengo nada que hacer y no. Es Dios el que lo está convocando. Amén. Por eso doy gracias a los que son obedientes y vamos a ir el 17 y vamos a estar teniendo comunión con otras tribus que son nuestros hermanos y tenemos que amarlos. Amén. Bueno, no sigo más porque oremos pues.